Bueno, pues hola, buenas tardes, ya estamos a 29, prácticamente terminando el mes de mayo, muy cerca de la elección del próximo domingo, que hemos estado hablando 2 días de ella, y bueno, prácticamente es el tema de todos los días con nosotros en este país en donde estamos haciendo historia, pero bueno, pues ya es 29 de mayo, estamos muy cerca del 1 de junio, y bienvenidos aquí al canal, a Lisandro Penalo, saludos. Berta Sánchez, saludos. José Miranda, mi querido amigo José Miranda, bienvenido, saludos. Pepe Sandoval, también saludos, bienvenidos todos ustedes que están llegando. En un momento más les voy a estar diciendo los temas que vamos a estar tocando el día de hoy. Son varios temas que vamos a estar tratando relacionados con lo que está ocurriendo en México y en el mundo, ¿por qué no? También vamos a platicar de algunos temas internacionales, un tema muy importante que ocurrió el día de hoy. Se dio a conocer una información que es muy relevante, ya lo van a ver. Ya lo van a ver más adelante, lo vamos a mencionar, para que ustedes estén bien enterados de lo que está pasando. Fidencio Piña, saludos, bienvenido, buenas tardes, y gracias a mi querido amigo José Miranda, como siempre, con sus likes, dándole tap en la pantalla, lo agradecemos mucho, por supuesto, como todos ustedes, en este caso, su presencia, su permanencia en estas transmisiones, y la verdad lo agradecemos mucho. Beba, saludos a Beba, saludos a Vega 6059, también saludos a Antonio Muñoz, por supuesto a José, a María del Carmen, M, a todos ustedes que van llegando, que se van incorporando, no se lo pierdan este en vivo porque va a estar muy interesante, mucha información interesante. Chirios, saludos a Chirios y a Marco González, por supuesto, saludos a Miguel Rocha, buenas tardes. Pues buenas tardes a todos los que van llegando, van incorporándose, a todos mis amigos de todos lados, como siempre, muy puntuales a la cita en esta transmisión en vivo. Herbert A61, saludos, buenas tardes. Miguel Rocha, por supuesto, también buenas tardes, un abrazote a todos los que van incorporándose, los que están visitándonos de cualquier lugar de México o del mundo, ¿por qué no? De Estados Unidos sobre todo, y digo no por una preferencia, sino porque pues en realidad una comunidad muy importante migrante de mexicanos que viven en Estados Unidos, que es la más abundante del mundo, fuera de México, por supuesto, y que nos da mucho gusto recibirlos aquí como siempre, claro que sí. Félix Coronel, saludos a Félix Coronel, buenas tardes, qué bueno que nos estás acompañando, que nos estás visitando. Quédate con nosotros porque los temas, pues tenemos ahí de todos los colores y todos los sabores. Ahorita sí hay variedad, el día de hoy hay una variedad de temas distintos, varios. Y ya lo van a ver más adelante, los voy a comentar. La Bomboncito, saludos al Bomboncito. Julio Borbón, saludos también. 6535, mi querida Sofía Noriega, bienvenidísima, ya llegó mi querida amiga, como siempre. User 4799 también. Peter, también saludos. User 9210, también saludos, también a Adelfo Romero, por supuesto, a Rosa Aceves, buenas tardes, saludos por supuesto, JOM, también saludos, José Almazán, Agustín Solís, Gori, Iván, el Influ, saludos a todos los que se están incorporando, bastantes amigos que están visitándonos, quédense aquí, que están llegando a esta transmisión. Sí, todo muy bien, querida Sofía Noriega, así nos vamos a bendiciones también para ti. Mabel Osorio, saludos, buenas tardes. Antonio Romero, también Jesús Palacio, bienvenidos a todos los que van llegando, van incorporándose y siguen reportándose aquí en el chat, saludos, gracias a ti mi querida amiga, mi querida Sofía, y qué bueno que nos estás acompañando como siempre, claro que sí. Basilio Domínguez, saludos. Sí, ya faltan 2 días prácticamente, 2 días y medio, ya prácticamente estamos en la elección, ya vamos a dar unos tips, por ahí, fíjense que antes de que pasemos a los temas, mientras voy saludando a todos los que van llegando, ya puse un TikTok, aquí en esta página de TikTok, ustedes van a ver una publicación de TikTok en donde viene una especie como de acordeón. No es un acordeón con los datos, con los resultados, con los candidatos ya puestos ahí, como lo está haciendo la oposición de manera muy mañosa y tratando de meter su cuchara para poder influir en la elección. No. Dice Sofía, tengo duda con Yasmín Esquivel. Sí, hay mucha gente que tiene esa duda, mi querida Sofía Noriega. Hay mucha gente. Yo ya les di una lista que se hizo en donde pues no está incluida Yasmín Esquivel, una lista de los candidatos a la Suprema Corte, de acuerdo
acuerdo a su boletas, las 3 primeras boletas, digamos el nivel más alto, quiénes serían los candidatos idóneos o los mejorcitos realmente. Y bueno, pues para que lo tomen ustedes en cuenta, pero independientemente de esto, yo los invito a que vean el análisis de Viri Ríos. Ya por ahí también voy a ponerla, ayer lo mencioné, vean el en vivo de ayer. Ayer mencioné la página de internet, la ubicación de Viri Ríos, en donde ustedes pueden encontrar este análisis. Entonces es un análisis muy bueno porque hace un compendio de todas de las 3 primeras boletas de todos los candidatos, de acuerdo a su progresismo, de acuerdo, los califica del 0 al 10, y pues es muy interesante todo lo que viene ahí, también los antecedentes, entonces no se lo pierdan. Es bueno que lo repita yo, porque ayer lo dije, pero es bueno que lo repita, a ver si más adelante me da tiempo de volverles a decir, de volverles a repetir el nombre de la página de Viri Ríos, para que ustedes vean ese análisis, para que ustedes lo chequen, porque a mí, en lo personal, me ayudó mucho. Obviamente no hay información de este análisis de Viri Ríos sobre las otras 3 boletas. Ahí sí, cada quien tiene que hacer su chamba. Yo ya hice la mía y ya hice una selección de las 3 otras boletas de acuerdo a la información que hay. La información que hay disponible, porque pues no hay de otra. Así que Sofía Noriega, si te esperas, quédate, siempre te quedas, ¿no? No te tengo que decir que te quedes porque siempre te vas a quedar, pero espera al final de este en vivo, que voy a volver a dar la página de Viri Ríos para que tú puedas hacer ese tipo de análisis, y pues todavía hay tiempo, hay que checar quiénes salen mejor calificados para que podamos hacer una buena selección. Bueno, ya me estoy pasando del tiempo, entonces ahí les van los temas que vamos a estar tratando el día de hoy. Hay un pleito muy grande entre 2 figuras, o bueno, 3 en este caso, figuras muy importantes de la 4T, del periodismo o de los youtubers, periodistas. Bueno, ya no está muy definido el tema, pero pues los periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, y por el otro lado el Chapucero. Entonces hubo una cuestión ahí relacionada con este dimes y diretes, que se los voy a platicar de qué se trata, entre Álvaro Delgado, particularmente Álvaro Delgado, y el Chapucero. ¿Qué fue lo que hicieron los periodistas, de lo cual los acusó el Chapucero? Y vamos a hacer un análisis de eso. ¿Tiene razón el Chapucero o tienen razón los periodistas? Cada quien juzgará lo que crea conveniente y a quién le da la razón. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a estar tocando. El otro tema es el harakiri electoral del PAN. El PAN se flageló solo, se enterró solito el cuchillo y se sacó las tripas al estilo japonés, como el harakiri. Realmente, yo no sé, o sea, ya vamos a analizar el tema, pero de verdad o son muy ingenuos o de plano son idiotas. O sea, es una característica panista. Bueno, vamos a analizarlo, vamos a decir qué fue lo que dijeron los panistas, cómo lo dijeron, y ustedes ya serán los jueces de decir realmente qué les pasa. ¿Qué les pasa a los panistas? Bueno, ok, digo, ya no son nada, pero bueno, vamos a analizar lo que dijeron, qué es lo que han estado diciendo, y así les va a ir, así les va. Ese es otro tema. Vamos a hablar también muy rápido, muy rápido realmente de lo que dijeron, lo último que dijeron los de la CENTE, que ya saben, tienen un pleito terrible con la presidenta Claudia Sheinbaum, sin ninguna justificación, bastante absurdo, ridículo. Pero vamos a hablar de este tema porque pues la preocupación es realmente la amenaza de boicot contra las elecciones del próximo domingo. ¿Qué han dicho los de la CENTE en relación a lo de la amenaza velada que había de boicotear las elecciones del próximo domingo? Vamos a hablar de este tema también rapidito. Vamos a hablar de un tema muy importante a nivel internacional que ocurrió hoy. Yo sé que algunos de ustedes dirán, bueno, de hecho algunos me han dicho aquí en el chat, es que ya, o sea, deja de hablar del Trump, porque pues el Trump es presidente de Estados Unidos, no tiene nada que ver con nosotros. La verdad es que sí tienen que ver, porque independientemente de que es presidente de Estados Unidos y que obviamente no somos ni queremos ser colonia, ni mucho menos, pues las decisiones de ese presidente afectan a todos los países del mundo y obviamente también a México, independientemente de que la economía de México está muy sólida, muy fuerte, pero también es muy importante sobre todo, pues no hacer burla de él, así nada más de gratis, sino darles a conocer cuando hay tropezones. Saludos, mi querido Antonio Sotelo. Cuando hay tropezones de Donald Trump, cuando hay cosas que se le revierten, cosas que pues no le va como él quisiera que le fuera,
Y eso es lo que vamos a dar a conocer el día de hoy. Hubo un golpe muy duro a Donald Trump dentro del mismo Estados Unidos. No fue en otros países, no fue con otras potencias mundiales, no, fue a nivel interno. ¿De qué se trata? Bueno, pues quédense porque vamos a hablar de este tema, vamos a hablar también de este tema y también como colofón vamos a hablar de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este boicot de la oposición, que también es un caso realmente la oposición de derecha. ¿Y qué fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto? Entonces vamos a hablar también de este tema. Entonces, bueno, pues de una vez vamos a empezar, porque son varios temas, y a ver si nos queda algo de tiempo para poder hablar un poquito más sobre la elección del próximo domingo, alguna cosa que quede pendiente, alguna duda, alguna cuestión, un comentario. De todas formas, les invito a que vean los videos, los en vivo del día de ayer y el en vivo del día de antier, porque ahí hay información muy importante sobre recomendaciones, sugerencias, una serie de cosas de las elecciones del próximo domingo. Entonces vamos a empezar con estos temas. Vamos a empezar con el chisme, ¿no? Digo, podríamos dejarlo al último, pero vamos a empezar con el chisme. Lo que ocurrió realmente fue que hubo una entrevista en dos partes de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, ya saben ustedes, los periodistas, muy respetados, por cierto, de Sin Embargo, nada más y nada menos que a Sandra Cuevas, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, una persona, la verdad, no sé qué opinan ustedes, pero una mujer, una persona, para que no se vea como un comentario misógino ni mucho menos, una persona realmente detestable, una persona francamente, pues, no digna de mucha consideración, de mucha atención, de mucho respeto por sus actitudes, por su manera de comportarse, por muchas cosas. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ahí les va. Primero les voy a decir el post que puso Nacho Rodríguez en relación a esa entrevista de Sin Embargo con Sandra Cuevas. ¿Qué fue lo que dijo Nacho Rodríguez? Los periodistas Álvaro Delgado y Páez Varela, en plan de blanquear, entre comillas, blanquear a Sandra Cuevas en varias entrevistas pagadas, promocionando su galería de arte cuando hace algunos años, literal, ella le quería romper su madre a Claudia Sheinbaum. Bueno, antes de pasar a la contestación de Álvaro Delgado sobre esta publicación, esta publicación de X de Chapucero, vamos a analizar lo que dice Nacho Rodríguez. Básicamente lo que está diciendo es que, según él, en esas entrevistas, que fueron dos, realmente no fueron más de dos, pero fueron dos partes, el propósito de Álvaro Delgado y de Páez Varela es pues limpiar la imagen, básicamente al decir blanquear es limpiar la imagen de Sandra Cuevas, porque pues de alguna forma las entrevistas las hicieron en la galería de arte que es propiedad de Sandra Cuevas. O sea, todo eso es cierto, sí lo hicieron, sí se hicieron la entrevista en dos partes, y no fue en las oficinas o en la emisora o como se llame de Sin Embargo, sino que fue en la galería de arte. Se realizaron en la galería propiedad de Sandra Cuevas. Todo eso es cierto. Ahora, dice ahí también el Chapucero en esa publicación, entrevistas pagadas. Bueno, eso es lo que dice Nacho Rodríguez. Viene la contestación de Álvaro Delgado y le dice a Álvaro, varias entrevistas pagadas, Nacho Rodríguez, como pregunta, y dice, y pregunta a Álvaro Delgado, ¿quién pagó? ¿Cuánto pagó? ¿Y a quién le pagó? Y le dice a Nacho Rodríguez, ¿da pruebas o queda como un vil mentiroso? Y bueno, aquí hay varias cosas en relación a lo que dice Álvaro Delgado. Tiene razón hasta cierto punto en decir, bueno, ¿por qué hablas, Nacho? ¿Por qué acusas sin pruebas de que fueron unas entrevistas pagadas? Ahí sí, de la parte de lo que dice Nacho, realmente pues sí es algo irresponsable el acusar de algo que no sabe, que no le consta, de que esas entrevistas de Sandra Cuevas hayan sido pagadas, sin embargo, para que, sin embargo, Álvaro y Alejandro las hicieran. Entonces, en este caso, pues Álvaro tiene razón en reclamarle, decir, bueno, pues si lo pruebas, y si no pruébalo, si tienes la capacidad, pruébalo, y si no, pues vas a quedar como mentiroso. Pero esto es en relación realmente al hecho de si se pagó o no se pagó, no al hecho de que se realizaran
esas entrevistas. O sea, la crítica es que se realizaran esas entrevistas, por una parte, a una persona como Sandra Cuevas, que se tomara esa decisión y cómo se hizo, y la otra cuestión es si se pagó o no se pagó por esas entrevistas, si los de Sin Embargo recibieron dinero, un pago por estas entrevistas o no, que es la verdad un error de parte de Nacho el acusar de esto. Bueno, viene la contestación del Chapucero, dice, y bueno, él lo reconoce, contesta, pruebas no tengo, Álvaro, cero, nada. Pero el hecho de que hayan entrevistado a Sandra Cuevas en su galería de arte que acaba de abrir y está promocionando, y no en tu estudio o por Zoom, como hacen el 99% de las entrevistas, y además en dos partes, como si fuera una política de alto nivel, ella, cuando no lo es, donde además solo se dedicaron a madrear a Ricardo Monreal, y prácticamente nada salió sobre su riqueza inexplicable, la de Sandra Cuevas, la riqueza inexplicable de Sandra Cuevas. Huele, perdón, dice el Chapucero, apesta a publicidad política. Que conste que yo no estoy en contra de esto, dice Nacho, pero pa' la madre, con Sandra Cuevas, una de las políticas con menor reputación en los últimos años, dice el Chapucero, la verdad que ojalá sea pagada, porque si esto ustedes lo consideraron algo, entre comillas, periodístico, pues están perdidos. Entonces, esa es la respuesta de Nacho Rodríguez. Aquí realmente sí dice varias cosas interesantes que son un hecho, pero pues no aclara el hecho de que los acuse de que fue pagada, ¿no? Las entrevistas fueron pagadas. Pero sí dice varias partes que sí son de analizar. Una, ¿por qué la entrevistaron en su galería de arte que acaba de abrir y que está promocionando y no en sus oficinas de Sin Embargo o por Zoom? Esa es una. La otra, ¿por qué en lugar de pues darle la facilidad y el micrófono para que tirara todo lo posible en contra de Ricardo Monreal, pues no aprovecharon la oportunidad para poderla atosigar con ciertas preguntas sobre su riqueza inexplicable, sobre la galería de arte, las obras de arte que tiene ahí que valen millones, no sé, muchas cosas así? Eso pues tiene razón Nacho, ¿ok? Y sí, ciertamente es una de las políticas con peor reputación, que no vale mucho la pena realmente desde el punto de vista periodístico. Y entonces al final hace una ironía Nacho Rodríguez diciendo, bueno, pues la verdad es que si no son pagadas, pues reconozco mi error, pero la verdad es que ojalá lo fueran, porque eso justificaría que se hicieran las entrevistas de alguna forma, porque si ustedes lo hicieron de manera libre, por su propia voluntad, por un interés periodístico, pues dice Nacho, están perdidos. Porque ¿cuál interés periodístico podría tener entrevistar a esta persona, a esta señora Sandra Cuevas? ¿Cuál interés? Y tiene razón Nacho en ese aspecto, ¿no? Bueno, entonces ahí va mi análisis sobre el tema. Mi querido Marco, gracias, ya llegaste. Saludos, amigo, buenas tardes, bienvenido. Ahora el análisis del tema, ¿no? ¿Se justifica que los periodistas tan respetados, tan reconocidos, hayan decidido entrevistar a una persona como Sandra Cuevas? ¿Por qué o para qué lo hicieron? ¿Cuál era el propósito, el interés periodístico, como dice Nacho Rodríguez? ¿Por qué en dos partes y no solo en una? ¿Por qué lo hicieron en su...? Son muchas preguntas, ahí les van todas. ¿Por qué en su galería? ¿Por qué en su galería y no por Zoom o en las oficinas de Sin Embargo? O en la calle, a pie de calle, donde la encontraran, una pequeña entrevista a pie de calle, ¿no? ¿Por qué en su galería que acaba de inaugurar? Ahora, la otra pregunta es, ¿Sandra Cuevas dijo algo nuevo en esa entrevista de los periodistas de dos partes? Pues no. ¿Qué dijo nuevo? ¿Valió la pena periodísticamente porque ella diera a conocer datos interesantes, importantes, que afectaran realmente la imagen, más allá de la afectada que ya la tiene Ricardo Monreal? Porque pues no es santo de la devoción de nadie, incluso de los de Morena. Saludos, mi querido, gracias, mi querido amigo, gracias por el regalo. Bueno,
no tiene ningún interés, no sé, político, ningún interés periodístico, desde mi punto de vista, tampoco el chapucero. Dijo algo nuevo. ¿Cuál fue el propósito realmente? ¿Quemar a Ricardo Monreal? Pues ya está quemado. Dar a conocer algo nuevo que no sabíamos. Pues fue candidata de Monreal, Monreal la puso, fue su gata, fue su títere, fue su pelele para poder hacer lo que él quería hacer. Ya todo el mundo lo sabe, lo supo el presidente López Obrador en su momento. Lo ha sabido siempre Claudia Sheinbaum. Entonces, el monstruito de Monreal, pues se le reveló y se le salió de la jaula, como suele pasar con este tipo de monstruitos que crean para poder hacer su juego político, en el caso de Monreal, para poder tirar la mala onda a Claudia Sheinbaum, para poder jugar políticamente en contra de Morena y a favor del mismo. Eso ya lo sabemos, ya lo sabíamos, y ya se le salió del huacal. Pero que los periodistas se hayan prestado a este ataque contra Ricardo Monreal, pues la verdad no habla bien de ellos en términos periodísticos y sobre todo de la experiencia tan grande de muchos años que tienen en el periodismo. No consiguieron gran cosa. Ahora, ¿a poco no sabemos ya todos en México, todos, pros y contras, pro 4T y contra 4T, todos los mexicanos no sabemos ya quién es y qué hace Ricardo Monreal? Pues todo el mundo lo sabemos. ¿Qué dijo nuevo Sandra Cuevas? Ahora, esta puesta en evidencia de Monreal, que pues al final esto fue el intento, esto fue lo que supuestamente el propósito de esta entrevista a la señora Sandra Cuevas, ¿servirá para proceder contra él, contra Ricardo Monreal? ¿Para destituirlo? ¿Para quitarlo de ahí? No, claro que no. Tuvo cosas parecidas, peores quizás, en la época en que estuvo como coordinador del Senado, en el periodo pasado, en el gobierno de López Obrador. Morena decidió no tocarlo, no sacarlo de ahí, realmente. No se ha procedido contra él, ni se va a proceder por lo que haya dicho Sandra Cuevas en esta entrevista de los periodistas. No, realmente, ¿lo van a sacar de Morena por esto? No, claro que no. ¿A poco la presidenta Claudia Sheinbaum no conoce ya perfectamente bien a Ricardo Monreal y de qué carece y de qué se caracteriza? Claro que lo conoce perfectamente bien, pero la presidenta, igual que en su momento López Obrador, prefiere la unidad del partido, prefiere no tirar a nadie, no tirarle mala onda a nadie, sino tener la colisión de todos los integrantes del partido y no fragmentarlo y no hacer nada que permita fragmentarlo. Yo, si quieren mi opinión personal, siento que está muy sobrevalorado desde el sexenio pasado Ricardo Monreal, y yo personalmente siento que ya desde hace mucho lo hubieran podido tirar a la basura, sacarlo de ahí sin consecuencias tan graves para el partido. Pero la verdad es que a lo mejor no sabemos nosotros del todo esa trascendencia en cuanto al manejo que tiene político, y los que están dentro del sistema, que en este caso es Morena, o en este caso los líderes de Morena, la presidenta de México ahora, el expresidente López Obrador, pues quizás sepan algo que todos no sabemos y por eso lo siguen manteniendo ahí. Entonces, ¿la entrevista de Álvaro y de Alejandro valió la pena para algo así? No tuvo ninguna intención de nada más allá de prestarse a los intereses de la derecha, de Sandra Cuevas, pero sin lograr absolutamente nada. Y la pregunta final es del tema, claro. ¿Los periodistas quisieron blanquearla? Bueno, ahí sí va a quedar la duda, ¿no? Yo la verdad, sobre todo de Álvaro Delgado, tengo una muy buena opinión, muy buena opinión. Yo no creo que realmente la intención pudiera ser lavarle la cara a Sandra Cuevas, pero todos los indicios, la verdad de lo que hicieron, cómo lo hicieron, cómo la entrevistaron, cómo le dieron micrófono, le dieron voz, no da una buena señal. No da una buena señal. Ahora, si Álvaro se dejó influir por su jefe, en este caso Alejandro Páez, pues yo no sé, porque de Alejandro Páez yo sí ya como que no estoy tan contento con su manera de pensar, de actuar y sus opiniones en muchas cosas, que como que a veces habla y dice cosas que realmente no le constan y no conoce, y habla de manera muy contundente como si supiera. Álvaro yo creo que es más responsable, es más
más bien pensado en cuanto a muchas cosas. Me extraña de él que se haya prestado a esto, pero bueno, en fin, es el tema del chisme del día. Dice Tenax, Sandra pagó entrevista a modo. Pues es que, mi querido Tenax, o sea, habla mal de los periodistas el hecho de que le hayan pagado y que ellos hayan aceptado el pago para poderle lavar la cara en una entrevista a modo. Habla pésimo de ellos, la verdad es que sería horrible. Y como dice el chapucero, bueno, si no les pagaron, pues yo no sé, yo creo que es peor. Yo creo que es peor porque yo no entiendo en la cabeza de estos grandes periodistas que ya tienen muchos años de experiencia que puedan llegar a pensar que periodísticamente valía la pena entrevistar a semejante personaje. ¿Para qué? En fin, es el tema. Vamos a pasar a otro porque ya realmente nos estamos tardando mucho. El harakiri electoral del PAN. Esto es muy chistoso, muy simpático. Fíjense, el colmo de los panistas y su posición sobre las elecciones de este domingo próximo, las elecciones del Poder Judicial, es lo que les voy a contar ahorita. Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez dijeron en declaraciones, y no solo ellos, sino muchos otros prominentes panistas, dijeron: no saldremos a votar. Hablaron pestes de la elección del próximo domingo, invitaban a la gente a no salir a votar, un boicot completo de parte del PAN hacia la elección del próximo domingo. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasa? Fíjense, bueno, antes de eso, va la publicación de lo que puso, lo que publicó, lo que hizo extensivo Xóchitl Gálvez. Dijo lo siguiente, fíjense: será considerado, con mayúsculas, traidor a la patria todo aquel que vote este 1 de junio. Si estás de acuerdo, comparte y like para que llegue a más personas que aman a México. Pues señora Xóchitl Gálvez, pues no creo que o sea, más allá del 10-15% de los que piensan como ella, pues no creo que nadie piense igual, que nadie comparta y que le dé like a esto, que casi nadie, solamente los de derecha, ultraderecha, sean los que van a pensar así. Es completamente estúpido considerar o sugerir a la gente que no, o amenazar a la gente que no vote el próximo domingo, acusándolos de que si lo hacen son traidores a la patria. ¿Cómo van a ser traidores a la patria gente que participa democráticamente en las elecciones en un país? ¿De qué forma puede explicarse esta idiotez, esta irracionalidad completamente en contra? O sea, de la lógica y del sentido común. Traidor a la patria es alguien que, lo que hacen ellos, por cierto, que van y buscan la ayuda del rey de España, que van y acusan al presidente con la OEA o con el presidente de Estados Unidos, que piden la intervención militar de manera directa de otro país en México, o del ejército de otro país en México. Eso es ser traidor a la patria. Pero bueno, en un mundo loco, en un mundo irracional, en un mundo contradictorio, absurdo de su realidad paralela, bueno, pues eso es lo que ellos tratan de decir, amenazando a la gente con ese tipo de pensamiento ilógico, absurdo, tonto. 2 horitos después de esta amenaza y de estas declaraciones de Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez, ¡ay, perdón! Sí hay que hacerlo. Hay que hacerlo en Durango y en Veracruz, pero solo por las autoridades que están políticamente en las boletas para poder ser electos como presidentes municipales o como las autoridades a nivel local de los estados de Durango y de Veracruz, porque, me acabo de dar cuenta en qué planeta viven. No viven en México, no se dan cuenta que hay elecciones en 2 estados a nivel político también el domingo, que se juntan con las elecciones del Poder Judicial. Entonces, las elecciones del próximo domingo del Poder Judicial se juntan con las elecciones en 2 estados de México. Ya lo hablamos uno de estos días de la semana, en Durango y en Veracruz. Entonces la gente de esos estados van a ir y van a votar, van a recibir las boletas para votar en la elección judicial y en la elección de las autoridades locales de esos estados. Bueno, entonces, que recapacitan y que dicen: ay, perdón, no, sí, hay que votar, hay que ir a votar, pero nada más voten por las autoridades, por el presidente municipal, por el de Boca del Río, por el presidente municipal de Veracruz, por la autoridad de Durango que está en elección, nada más, no voten por el Poder Judicial, porque eso es traición a la patria.
Dice Tenax, la multimillonaria vendiendo gelatinas. Ajá, exacto. Entonces, con esta actitud ridícula, completamente estúpida, el PAN puede perder por completo en esos dos estados en donde tiene o ha tenido cierta posición importante. Obviamente en Veracruz no logró tener la mayoría en el Congreso ni tener el gobierno de Veracruz, Morena lo ganó, pero a nivel local en ciertos lugares como por ejemplo Boca del Río y Veracruz pues tenían un completo control. El gobierno de Boca del Río y de Veracruz no lo habían perdido desde hace ya bastantes años, se lo arrebataron al PRI y bueno, ya sabemos que es lo mismo, pero bueno, no había salido de ahí los gobiernos de esos municipios del control del PAN. Bueno, pues con lástima, Margarito, como decías estúpido, ya hace mucho tiempo, cuando todavía era más simpático, lástima, mis queridos panistas, con esa actitud de promover el boicot, pues lo que están haciendo es que la gente de los estados de Durango y de Veracruz, que son panistas, que tienen esa idiosincrasia, que tienen esa ideología, que son de derecha, de ultraderecha, pues ya los espantaron para ir a votar y quizás muchos ya no van a ir a votar. No les cuajó, como dice Sofía, no les cuajó. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces va a ganar Morena, va a arrasar Morena. Y es muy probable, ya lo dije en un día anterior, ya se pronosticaba bastante que en Veracruz va a ganar Morena, y con esto pues más. En Boca del Río está un poquito más parejo, pero con esto seguro va a ganar Boca del Río también Morena. Y en el caso de Durango pues le va a levantar bastante los votos esta actitud del PAN a Morena, aunque pues aparentemente estaba ganando el PAN. Quizá por esta actitud les arrebaten Durango a los panistas, los de Morena. Bueno, la conclusión, amigos, o moraleja de esta historia es que los panistas son verdaderamente idiotas. O sea, esa es la moraleja de la historia. Realmente yo no entiendo cómo pueden ser tan estúpidos. Realmente es muy difícil de entender. Pero bueno, pues sí lo son. Sí, se comprueba que son idiotas, realmente son bastante idiotas. Y bueno, por ahí hubo un caso también que demuestra esta estupidez también. Un diputado del PAN llamado Alfredo Chávez de Chihuahua insultó a Gerardo Fernández Noroña, le mentó a la madre, tanto en una entrevista como después en un TikTok, para provocarlo, para picarle, para hacer que Fernández Noroña se desquitara, que lo amedrentara, que lo acusara, que realmente le hiciera algún tipo de amenaza o algo, y con eso lograr que este diputado pudiera demandar a Gerardo Fernández Noroña, pero pues Noroña solamente se rió y lo puso en su lugar de manera bastante chistosa, bastante cómica, comparándolo con prominentes e históricos panistas que pues eran más serios, que realmente eran más profesionales, que eran políticos de carrera realmente, y que no eran esta clase de idiotas venidos de la nada, que realmente no tienen ningún tipo de educación, y que pues les dijo varias cosas en relación a esta tontería, y burlándose de ellos, dijo que pues no estábamos en el siglo XIX, que si estuviéramos en el siglo XIX, pues en dado caso él contestaría este insulto pues con un ¿cómo se llama? Un duelo. Retaría a este diputado del PAN a un duelo, pero pues evidentemente no estamos en el siglo XIX. Este señor como que se perdió en el tiempo y como que son bastante prehistóricos los panistas. Bueno, en fin. El otro tema, antes de pasar al de Trump, es que la gente, pues según dicen, en entrevistas, dijeron claramente hoy a varios medios que no están contemplando ningún boicot a la elección judicial, que ellos en toda la lucha que tienen sindical, que tienen con el gobierno federal, realmente ellos no se quieren meter en la elección judicial y no quieren boicotearla para nada, que en eso han llegado a ese acuerdo. Y eso dijeron, y eso han estado diciendo en los medios a quienes los entrevistan, pero la verdad es que nadie les cree. Nadie les cree. Y de hecho, ahorita, a ver si me da tiempo, voy a leer la declaración de la presidenta de México. En realidad, por toda su actitud, pues dicen, como la chimotrufia, dicen una cosa y luego dicen otra, y estaban atacando o invadiendo o bloqueando las instalaciones del INE, y dice la presidenta, bueno, ¿qué tiene que ver el INE? ¿Qué tiene que ver el INE con la
la lucha que tienen por sus derechos aparentemente con la presidencia, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Educación, pues no tiene nada que ver. O sea, entonces, pues dicen que no lo van a boicotear, que no tienen el plan de boicotearla, pero sus acciones dicen otra cosa. Bueno, vamos a pasar al tema de Trump. Fíjense que se le cayeron las iniciativas a Donald Trump. Y esto sí los va a impresionar, porque la verdad es una información importante, yo creo que a nivel mundial, lo que le acaba de pasar a Donald Trump dentro de las propias autoridades judiciales de su propio país. O sea, ahí sí que parece ser que le pararon las patas. Los Estados Unidos, el Poder Judicial de Estados Unidos le paró las patas, como se dice vulgarmente, a Donald Trump. ¿Por qué lo digo? Bueno, ahí les va. La Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos, invalidó todas las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca bajo la Ley de Poderes Económicos en caso de emergencia internacional, esta ley de 1977. Esta ley de 1977, esta ley de emergencia internacional, fue la que agarró Donald Trump para basarse, para imponer todas estas órdenes ejecutivas, entre las cuales ahorita les voy a mencionar cuáles están, pero son estas medidas que son de disque emergencia, los aranceles y otro tipo de medidas de castigo a nivel internacional, y ahí se justificó en esta ley Donald Trump. Bueno, la Corte Internacional de Comercio las invalidó todas y cada una de estas órdenes ejecutivas que están basadas en esta ley de poderes económicos en caso de emergencia. En ellas se incluyen los aranceles por tráfico de fentanilo y el comercio de autos contra México y Canadá. También se incluyen las órdenes arancelarias mundiales aplicadas a todo el mundo y de represalia, porque lo que dicen en esta Corte Internacional de Comercio es que exceden, así lo determinó la Corte, cualquier autoridad otorgada al presidente de Estados Unidos por esta ley de poderes económicos en caso de emergencia internacional, para, supuestamente, de acuerdo con Trump, regular las importaciones mediante los aranceles, mediante la aplicación de aranceles. Fue, además de todo, fíjense, una declaración unánime de este panel federal, este panel de jueces de esta Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos, por decisión unánime, o sea, no fue mayoría, fue unánime. Todos y cada uno de los que participan en ese panel federal, en esa Corte Internacional de Comercio, decidieron por consenso, en todos ellos, declarar que inválidas estas órdenes ejecutivas de Trump, de la Casa Blanca. México y Canadá aparecieron, por ejemplo, en 15 ocasiones a raíz de los aranceles que les impuso Trump, bajo la supuesta insuficiencia de los esfuerzos de estos dos socios comerciales de Estados Unidos para frenar, por una parte, el tráfico de fentanilo y también para frenar la migración. Aunque obviamente ya sabemos perfectamente que al menos en el caso de México, no sé Canadá, pero al menos en el caso de México, con pelos y señales, con una cosa pero tremendamente clara, le demostró el gobierno de México al gobierno de Trump que pues no es insuficiente. Lo que ha hecho México para controlar el flujo de fentanilo, la captura de armas de alto poder también, la migración, la reducción en la tasa de migración, son de verdad significativas. O sea, son acciones que han reducido este tráfico de manera pero impresionante, y esos datos se los han dado al gobierno de Estados Unidos. Aún así el presidente de Estados Unidos dice que no es suficiente, que no sé qué. Bueno, pues ya le pararon las patas. La Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos le paró el juego a Donald Trump, le dijo, espérate tantito, aquí no, o sea, hasta aquí, esto no va, estas órdenes ejecutivas no aplican, no pueden aplicarse. Ahora, también aplica para los aranceles, este tipo de cuestión que le pararon a Trump, aplica también para los aranceles recíprocos del llamado
Día de la Liberación. ¿Se acuerdan ustedes del pasado 2 de abril? Ese día que llamó Trump pomposamente el Día de la Liberación, en donde aplicó aranceles recíprocos a un nivel del 10% hacia todo el mundo. El resto de los socios comerciales, que no son los del Tratado de Libre Comercio, el resto del mundo les aplicó un arancel del 10%, así nada más nada más por aquellos de allá abajo, donde les digo, por ahí, se lo pasó por el arco del triunfo, por ahí su decisión, 10% de aranceles. Bueno, también le aplica esto a esos aranceles. O sea, que estos